Muy buenos días con cada uno de los presentes. Un gusto tenerlos nuevamente acá en sala y para una convocatoria más de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta constituye la octava convocatoria canon en lo que va de la historia de la universidad y hemos tenido, creo, como comunidad universitaria, el placer de poder tener 4 años seguidos estos fondos. Esto de una otra manera realza el comportamiento investigativo que estamos tomando, aun cuando tenemos retos por desarrollar, por cumplir. El camino creo que está asentando tales objetivos con la finalidad que podamos liderar no solamente la investigación en el norte del país, sino también a nivel nacional. Hoy día nos estamos reuniendo para una convocatoria más con estos fondos que nosotros tenemos y es importante también recordar en algún momento las convocatorias anteriores y los procesos de difusión que tuvieron estas en su respectivo momento. Este año se ha considerado importante socializar las bases previas. Hay que recordar que todo concurso, toda convocatoria, siempre socializado las bases, es una de las políticas de difusión del actual Vicerrectorado de Investigación, de la actual Dirección de Investigación, y que en cierta manera ha permitido a toda la comunidad expresarse, mejorar año tras año estas bases. Este año por primera vez, lo que vamos a hacer es socializar las bases previas. Lo que se va a presentar hoy día, que es las bases y reglamento, es ya no un borrador de trabajo, sino ya es un limpio del trabajo, podríamos decir. Ya algunas comisiones le han dado el visto bueno, pero aún no llega a Consejo Universitario, pues deseamos que éste llegue después de escuchar también sus apreciaciones. También es importante recordar que esta sesión está siendo transmitida por las redes sociales y que vamos a tener en consideración las preguntas que puedan hacer no solamente a través de este medio, sino también de las ya señaladas. También es importante recordar que en la medida que podamos ajustarnos a la norma en la cual se nos rige esta convocatoria, que son las leyes del canon y sus modificatorias, aquellas opciones de mejora que ustedes puedan considerar serán tomadas en cuenta. Es importante también recordar que tenemos estudiantes interesados, profesores de sedes interesados y que tal vez para ellos es la primera vez en la que puedan participar de una convocatoria concursable. Así que mucho de lo que está acá va a formar parte del documento final. Sobre todo las plazas de ganadores, sobre todo los montos, que es ya algo que ya las oficinas de presupuesto y también asuntos jurídicos han dado una visión positiva. No hay que olvidar que todos estos proyectos que se han ido consolidando, ganando, cerrando, avanzando desde el año 2022, 21, 22, 23, también forman parte del evento de los viernes científicos que se han dado tanto en el año 2022, 23, y que a partir de este viernes también gozaremos toda la comunidad universitaria de los resultados de estas investigaciones que se han dado, ya sea en las diferentes modalidades que se tienen. Entonces, les invitamos también desde la Dirección de Investigación y Ética a participar de los viernes científicos, aun cuando estos están dirigidos no solamente a la comunidad universitaria, porque como son resultados y la visión es poder transferir ese conocimiento, ya sea de procesos o ya sea de insumos o ya sea de un producto nuevo, está dirigido también a la Cámara de Comercio, al gobierno regional, a los colegios profesionales, al empresariado y a la sociedad misma de Trujillo, La Libertad y el Perú. Entonces, cordialmente invitados, ¿no? Eso va a ser posteado a través de los enlaces de Facebook, tanto de la dirección, del vicerrectorado y de la Universidad Nacional de Trujillo. Y a través de esos medios podremos nosotros también hacer nuestras preguntas, inquietudes y también cada grupo investigador representado por su investigador principal o accesitario dará a conocer los avances o resultados finales que pudieran tener.
Hay una lista, les invito también a visitar la página de la Dirección de Investigación y Ética, que me voy a permitir anotar ahora en nuestro grupo de chat. Acá está el cronograma de cada uno de los viernes, desde este viernes 13 de septiembre hasta el viernes 20 de diciembre, con los temas y equipos investigadores y sus respectivos proyectos que ellos estarán exponiendo. Muy bien, vamos entonces a entrar ya a nuestra convocatoria. Esta es la socialización. Entonces, hoy día, martes 10 de septiembre, tenemos dos talleres de difusión a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Es un taller muy corto, le colocamos entre 45 y 75 minutos, va a depender de cuál sea la dinámica y qué tantas preguntas puedan suscitarse entre nosotros el día de hoy. El taller es el mismo, sí, efectivamente es la misma temática, ¿no? Hay que recordar que también se ha visto en la medida posible recopilar el interés, la demanda que puedan tener el público al cual va a ir dirigido esta convocatoria. Entonces, les invitamos también a gestionar sus preguntas. Y para aquellos que están primera vez, también pueden preguntar, también enterarse del proceso. Muy bien. Esta fue una de las diapositivas del Canon 7 del año pasado y hay que recordar que en aquel entonces tuvimos tres modalidades, ¿sí? Modalidades de investigación básica y aplicada, con 500.000, fue una de las convocatorias de más alto presupuesto. Estábamos hablando ya de casi 4 millones que se iban a dar en toda la convocatoria, casi 2 millones en la modalidad uno. Tuvimos también por primera vez en la Universidad Nacional de Trujillo y una de las primeras veces a nivel nacional la convocatoria en proyecto de investigación en ciencias sociales. Solamente el CONCITEC, una Universidad de Lima y nosotros han posteado tales tipos de investigación. Y teníamos los proyectos de investigación emblemática, denominados así porque tienen un fin supremo, que en este caso era el tema de campus sostenible, ¿no? En la actualidad se vienen desarrollando y probablemente también en los viernes científicos vamos a escuchar sus avances. Un año anterior, la convocatoria 6 del año 2022 nos trajo tres modalidades: la modalidad de proyectos de investigación científica, ¿no? Con 6 plazas para ganar, asumiendo casi 1.200.000. Esta convocatoria trajo casi 2 millones en su totalidad de ganadores. Tuvimos una modalidad bastante interesante que eran los proyectos de investigación de tesis asociados a laboratorios de investigación. En el año 2019, a finales del año 2019, un poquito antes de la pandemia, ¿no? El CONCITEC lanza la necesidad a las universidades de poder tener un reglamento de docente investigador propio de cada universidad y también la necesidad de identificar las líneas de investigación. Entonces, en este caso estamos retrocediendo en el tiempo, pero podemos evidenciar cómo se ha ido de una manera fortaleciendo las líneas y siendo más delimitado la investigación para fortalecer aquello en lo que somos buenos. Voy a decirle así o voy a denominarle así. Igual los proyectos de tesis fueron subvencionados asociados a aquellos laboratorios que fueron previamente auditados. Muy bien. Además de estas dos modalidades, tuvimos la modalidad de proyectos de investigación emblemática y el primer canon, podríamos decir, de esta gestión. Ya le tuvimos algunos años de sequía de estos proyectos, puesto que se atendía a los proyectos años anteriores. Pues en el año 2021 nuevamente tuvimos esta seguidilla de convocatorias canon, como ya vimos, 23, 22, 21. Y esta primera modalidad estaba basada en la ley de presupuesto de aquel año, que nos permitía directamente reconocer el esfuerzo de los tesistas tanto de pregrado, posgrado y proyectos en etapa de publicación, como eran artículos científicos o como eran libros de investigación. En esta modalidad, perdón, en esta convocatoria tuvimos cerca de 1.200.000. El año 2022 casi más de 2 millones, en el año 2023 más de 4 millones, evidenciando así que el comportamiento de la gestión, no solamente la investigación, sino también administrativa y financiera, fue dando frutos y es por eso que de cierta manera se nos brindó un mayor presupuesto.
El canon que hoy día nos convoca es el canon número 8, la octava convocatoria, y de cierta manera también tiene sus particularidades. Estas particularidades forman o se acogen al plan de acción que fue planteado en el año 2021 por la Dirección de Investigación y Ética, que mencionaba que en un futuro, miren, ya pasaron 4 años, íbamos a tener laboratorios auditados y reconocidos dentro de la universidad. Hoy sabemos que tenemos 45 laboratorios categorizados como consolidados, por consolidar, y emergentes, y pertenecen a las 13 facultades. Esa información también la vamos a encontrar en la página web que está allí presente en el chat de esta sala. Les invito también y que en algún momento lo vamos a ver el día de hoy. Hay que recordar también que el, en ese entonces decíamos, vamos a tener laboratorios auditados y también lo que vamos a realizar es una convocatoria para fortalecer esos laboratorios. Si bien es cierto, tenemos un presupuesto de mantenimiento de equipos, eso resulta siendo escaso para aquellos laboratorios que le permiten a la universidad tener un mayor ranking, un mejor ranking, ya sean en publicaciones, formación de talento humano, libros, participaciones en congresos, proyectos externos, entre otras cosas. Y es por eso que esta convocatoria, en este canon 8, octavo canon, nos va a permitir justamente fortalecer ello. Hay que recordar que toda esta investigación entonces reside en la página web de nuestra dirección de investigación y esta es la ruta de cómo nosotros podríamos llegar a ella. Y ahí siempre está actualizado, también para aquellos comunidad universitaria, hay que recordar que en este mes de septiembre se vence el registro de nuestro informe semestral PIFED, ¿no? Así que hay que recordar ello. Muy bien, esta es la página web, que de una otra manera hay que recordar que todas las páginas de nuestra universidad terminan en unitru.edu.pe. Así que lo único que deberíamos aprendernos es DIC, Dirección de Investigación Científica. Siempre hay que visitar esta página, no solo nosotros como docentes, no solamente nosotros como estudiantes, sino hay que difundirlo incluso fuera de la universidad porque hay muchas oportunidades que el empresariado también pueda acercarse a la universidad y decir, yo deseo subvencionar tales tipos de tesis. Y eso lo venimos viviendo justamente porque tenemos una página muy actualizada en laboratorios, en equipos, en investigadores, y de cierta manera ahora es el empresariado también quien se acerca a la universidad. Y tenemos algunas escuelas que están liderando esa conexión entre universidad y empresa. Y es importante que cada una de las escuelas puedan tener esa experiencia. ¿Eso de qué depende? No solamente de nuestros decanos, de nuestro consejo universitario, sino de cada uno de ustedes como estudiantes, como trabajadores, como egresados de la de la UNT, difundir lo que estamos haciendo y lo que tenemos. Muy bien. Llegando ahora sí a la convocatoria del día de hoy, bueno, de este año 2024, hay que recordar que tuvimos una nueva normativa propuesta por el Ministerio de Economía que de cierta manera trasladó la convocatoria o permitió trasladar la convocatoria que comúnmente lo hacemos entre junio, julio y agosto al mes de septiembre, octubre y noviembre, por situaciones de gastos. Creo que los que están asumiendo o han tenido una experiencia en instituciones del Estado saben que estas modificatorias del MEF, bueno, de una u otra manera retrasó el poder ejecutar el gasto en los primeros meses del año. Esta convocatoria, octava convocatoria, convocatoria del 2008, tiene 3 modalidades. Como podemos ver, tenemos la modalidad clásica, que son proyectos de investigación básica y aplicada, pero también en esta oportunidad, está asociada o dirigida exclusivamente a las subsedes que tiene la Universidad Nacional de Trujillo. Uno de los criterios o condiciones básicas de calidad, producto de licenciamiento o los programas de acreditación para las escuelas, dicen que lo mismo que ocurre en la sede central debe ocurrir en las filiales. Y si bien es cierto, las convocatorias 5, 6 y 7 estaban dirigidas armónicamente para toda la comunidad, tuvimos un porcentaje muy bajo de la participación de las sedes. Claro está que los laboratorios no tienen el equipamiento que tiene la sede central, que el número de docentes no es el mismo número de docentes que tiene la sede central. Entonces, se ha tomado en consideración que esta octava convocatoria, la modalidad 1, esté dirigida
dirigida para investigación en sedes. Así que si acá hay estudiantes, hay docentes que son docentes de plana de las sedes o de cierta manera dictan cursos en las sedes, esta modalidad es para ustedes. Alguien podrá decir, Juan Carlos, yo no dicto en la sede, pero yo hago mi investigación con materia prima de la sede, ¿no? De repente yo hago evaluación de cuencas hidrográficas, hago evaluación de ecosistemas, me imagino, ¿no? ¿Puedo aplicar a esta modalidad? Sí, sí puede. Acá la noción, que lo vamos a ver más adelante en el documento, dice que la investigación debe realizarla en la subsede y debe incluir profesores y tesistas de esas subsedes, ¿no? Así que estamos hablando de la sede de Santiago de Chuco, estamos hablando de la sede de Huamachuco y estamos hablando de la sede del Valle Jequetepec. La totalidad de vacantes o plazas, quisiéramos llamarle, que es el número de 20, está asociada a trabajos a realizar allí. También tenemos una segunda modalidad que son los proyectos de investigación de tesis de pregrado y posgrado, asociados a la implementación de equipos menores o también asociados a la publicación de los artículos productos de estas tesis y también asociado a los insumos que podrían requerir estos proyectos de tesis. Esta modalidad es abierta para todos, pero el desarrollo sí ocurre en la sede central. ¿Por qué? Porque los únicos laboratorios de investigación reconocidos y auditados hasta el momento residen en la sede central. Pero si yo soy estudiante de una subsede, de una filial, las ya mencionado, y deseo hacer mi tesis en un laboratorio aquí en la sede central que está auditado, lo puede hacer y podría hacerse justamente de este financiamiento. ¿Cuáles son algunas particularidades? Lo vamos a ver a continuación. Y la tercera modalidad es la modalidad de investigación en ciencias sociales, que por ahora es una modalidad que mueve mucho presupuesto a nivel internacional y que la universidad ahora pasa de un monto de 165.000 soles del año anterior a un monto superior de 200.000 soles. Esto nos convierte, creo, sin temor a equivocarme, en la universidad que más apuesta por este tipo de investigación. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a recapitular o resumir todo el proceso antes de pasar a las sedes en este flujograma. Hay que recordar que ya desde el año 2021 las fechas son perentorias, como en todas bases, pero se han respetado totalmente. ¿No? Hasta un determinado día, hasta la 1 de la tarde, se recepcionan los documentos y es hasta ese momento. Si después podríamos hacer el envío, eso ya no será tomado en cuenta. Si mandamos un expediente incompleto, no lo podemos completar más tarde. Esto ha hecho, de cierta manera, que tengamos un comportamiento de postulación más uniforme. Se han conformado equipos de investigación que antes de una manera muy amigable, entre comillas, en las convocatorias anteriores mandaban por partes. Ahora nos hemos educado, no solamente el plano administrativo, sino docentes y estudiantes, a preparar con anticipación un expediente de postulación. Y un expediente muy, muy robusto, muy académico, muy científico, que ha permitido que estos mismos grupos que en algún momento ganaron un canon, el siguiente año ya no se vayan por un canon, sino se vayan a un fondo externo, lo cual es un puntaje extra e importante para nuestra universidad. Tenemos experiencias que en algún momento vamos a postear en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, como profesores o grupo de profesores que siempre eran rechazados en Canon porque lo presentaban por partes, se educaron y dijeron, no, este año lo vamos a presentar completo, y lo hicieron. El otro año, en virtud de la experiencia Canon, postularon a un Prociencia y ganaron. Y el otro año han postulado a un multidisciplinario Prociencia y ganaron. Y el año pasado han postulado a fortalecimiento del laboratorio por presupuestos casi de 2 millones. Pero ya no es Canon, sino es externo, es del Banco Mundial, es Prociencia. Es la experiencia grata de poder respetar las normas y educarnos justamente en estos procesos administrativos asociados a la investigación.
Así que la recepción no tendrá cambio alguno, la recepción se va a respetar de acuerdo a las bases. Hay que recordar que para postular vamos a tener dos expedientes, uno que va al jurado y uno que va a una comisión. Ese primer expediente, expediente número uno, es el que nos permita ser clasificados como aptos o no aptos y lo revisa una comisión. Esa comisión dice cuáles son los requisitos para postular, una carta de presentación, el proyecto, requisito A, B, C y D. Ejemplo. Entonces la comisión dice, este proyecto sí tiene todos, así que está apto para que el jurado lo evalúe. Este proyecto presentó 5 en vez de 6, no está apto, ¿no? Entonces esa comisión es la que verifica que el expediente esté completo y si está completo va a ser derivado al jurado evaluador. Esta tercera etapa de evaluación corresponde a los jurados que en la modalidad 1 y en la modalidad 3, en esta experiencia de la octava convocatoria, serán evaluadores externos. ¿Sí? ¿Por qué no la modalidad 2? Bueno, hay que recordar que la modalidad 2 son los proyectos de tesis de pregrado. Y estos proyectos de tesis de pregrado como de posgrado tienen su propio jurado evaluador dependiendo de la unidad de posgrado a la que pertenezcan o dependiendo al programa o escuela al cual pertenezcan. Entonces, esta convocatoria nos va a sobreponer una nota en virtud a la que ustedes ya vivieron con su jurado evaluador, sino que la va a respetar. Por lo tanto, solamente la modalidad 1 y modalidad 2, que son proyectos, digamos, inéditos en el tiempo, serán evaluados por evaluadores externos, valga la redundancia. Mientras que en la modalidad 2, ustedes podrían postular siempre y cuando ya a la fecha de postulación tengan su proyecto aprobado. ¿Quién los evaluó? Su jurado, evaluador de programa o esto. Esta evaluación es por jurados, evaluadores externos ciegos, ¿no? No sabe un jurado quién es su par o quiénes son sus pares. Comúnmente manejamos un promedio de 3 evaluadores mínimo y ellos envían sus veredictos y esos veredictos son alcanzados al comité de gestión de proyectos, que es un comité externo a la dirección de investigación, pero asociado a la misma, con investigadores propios de la universidad e investigadores externos a a la universidad. Ellos abren, por así decir, los sobres de calificaciones y forman la tabla de aprobados y la tabla de seleccionados, porque hay que recordar que tenemos vacantes por cada una de las modalidades. Si vamos a imaginar que son 10, pero postulan 20, 10 ganarán. ¿Quiénes forman ese cuadro de mérito? El comité de gestión. Ese comité de gestión alcanza al vicerrectorado a través de la dirección de investigación estas tablas y lo que hace el vicerrectorado es elevarlo a consejo universitario, quien a través de resolución de consejo universitario aprueba los resultados de la convocatoria y lo difunde, no solamente a la comunidad universitaria, sino a los ganadores con quienes firmará un contrato. Muy bien. Así que esto es el resumen, ¿sí? De nuestra convocatoria, ¿sí? O los puntos más genéricos. Ahora vamos a estudiar esta convocatoria, ¿sí? Y lo que voy a hacer va a ser ir coloreando los puntos esenciales. Hay que recordar que este es un documento de trabajo. Este es el documento que está proponiendo la dirección al Consejo Universitario, pero antes de proponerlo tiene que pasar por presupuesto, tiene que pasar por asuntos jurídicos, por planificación, entre otras oficinas. Pero también queremos que pase por ustedes para recoger justamente sus apreciaciones. Muy bien, hay que recordar que las bases son genéricas y más bien en el caso de reglamento es un poco más específico, pero vamos a resaltar aquello que es bastante importante. Hay que recordar que para la Universidad Nacional de Trujillo, como para toda universidad, según la ley universitaria 30.22.0, la investigación es una actividad obligatoria innata, no solamente de los docentes investigadores, no solamente de todos los docentes, sino de todos los estudiantes. Y es que como comunidad universitaria nos vamos formando
no solamente en investigación formativa, sino que en un determinado momento tendrá un paso más agigantado, más significativo, y le vamos a llamar investigación científica. Muy bien, tiene una base legal. La base legal tal vez más resaltante sea justo, ¿no? El reglamento o la ley de canon, ¿no? Porque como es dinero de canon, esta tiene su propia norma. Y lo que podamos proponer acá tiene que ajustarse a esta ley del canon y a sus modificatorios, así como la ley de presupuesto de cada año. Muy bien. El objetivo no es otra cosa que promover la investigación y promover también la difusión de lo que nosotros realizamos, puesto que algunas investigaciones ya están por el camino. Por ejemplo, los tesistas. Mi tesis dura 2 años en posgrado, en maestría, pero ya estoy a un año. ¿Podré postular? Sí. Así que también te va a acompañar de ahora en adelante. Yo soy de pregrado y estoy iniciando. ¿Me puede acompañar desde un inicio? Sí, pero hay que recordar que el requisito es tener el proyecto ya aprobado. Muy bien. Hay que recordar que uno de los requisitos esenciales para, después de ganar una convocatoria, es tener entregables. Nos van a dar dinero para financiar mi investigación y si yo soy tesista, ¿cuál sería el resultado? Mi tesis. Pero también te piden que de esa tesis extraigas un artículo científico. Tanto en la tesis como en el artículo debe tener un agradecimiento al financiamiento. Así que en este caso, lo que está de amarillo debería aparecer en un párrafo de tu tesis y también en un párrafo final del artículo producto de esa tesis, que será el agradecimiento a la octava convocatoria de proyectos de ciencia y tecnología de la universidad con recursos provenientes del canon y regalías mineras. ¿Qué más podríamos comentar de esto? Los proyectos de ciencias sociales, como los proyectos de la modalidad 1 de ciencias básicas y aplicadas, también presentan un informe final. Pueden presentar un libro, deberían presentar y tener tesis en un número determinado, lo vamos a ver más adelante, artículos científicos, y en todos ellos debe primar este agradecimiento que permitió la ejecución de esa investigación. Las tres modalidades que hemos visto es algo que ya no vamos a repetir, solamente vamos a considerar que la modalidad 1 debe desarrollarse en subsedes de la universidad y la modalidad 2 debe desarrollarse en laboratorios de investigación previamente auditados. Muy bien, hay que recordar que las temáticas desde el año 2022 en los proyectos de convocatoria se asocian a esta resolución, que es la resolución que reconoce 50 líneas de investigación en nuestra Universidad Nacional de Trujillo, que es la resolución 220 del año 2022. Pero también acoge lo que el Estado establece cada año o los ministerios, ya sea de salud, ya sea de inclusión social, ya sea de justicia, ya sea de producción, también establece. Por lo tanto, en esta lista no solamente vamos a encontrar las líneas priorizadas de la UNT, sino también las priorizadas por el gobierno y que se emiten a través de comunicados a la universidad para que ella los coloque dentro de sus procesos de convocatoria de fondos concursados. Muy bien, nuestra comunidad es toda la comunidad universitaria, así que acá pueden participar docentes nombrados o contratados, estudiantes o bachilleres que están haciendo su tesis, tanto de segunda especialidad, pregrado, posgrado, estudiantes de la sede central o subsedes, egresados y también investigadores externos con quienes la universidad ya viene trabajando con determinados grupos de investigación. Muy bien, estos son los montos que vamos a manejar este año. Esta es la propuesta. Se está proponiendo 20 proyectos de investigación básica y aplicada a desarrollarse en sedes, hay que recordar. Se está proponiendo 52 vacantes para los proyectos de tesis de pregrado y posgrado, y hay que recordar que estos se deben desarrollar en laboratorios de investigación o centros de referencia que tiene la universidad, y los proyectos de investigación en ciencias sociales que toman el rol de investigación emblemática, y estos tienen un monto de 200.000. Los anteriores son 50.000 y los primeros son 20.000. Así que estamos hablando también
casi 4 millones, 3 millones, algo más. Y de cierta manera, este canon, ¿no? Se avisora estar también muy pegado al futuro canon 9 que sería en el año 2025. Muy bien. Como el año está por concluir, y hay que recordar que toda esta noción de financiamiento puede también a la universidad, pues, demandarle un esfuerzo administrativo en relación a las compras, se ha previsto tener dos hitos, ¿no? Son proyectos relativamente cortos, son de 18 meses, como pueden ver, cada una de las modalidades, y se permite o se propone dos hitos. Un hito plenamente de gestión administrativa y ética, y el segundo de ejecución. El primer hito iría de 2 a 3 meses y es el hito en el cual los ganadores van a pasar a limpio todo su presupuesto durante 2 o 3 meses, ya sea porque tienen que incorporar algunos ítems en el catálogo del MEP que no existen porque nadie antes ha comprado ello, que regularicen las partidas de financiamiento, los clasificadores de gastos, que consigan su constancia de ética del proyecto ganador. Entonces, para eso se le está brindando 2 a 3 meses. Y luego vendría la ejecución plena, ¿no? Que en virtud al trabajo de estos 2 meses debería producirse la compra mucho más rápido de lo que ustedes propongan en sus proyectos hacer. Muy bien, ¿qué más vamos a contener acá? Bueno, hay que recordar que hay restricciones, ¿sí? Las restricciones siguen siendo semejantes. Hay que recordar que aquellos que tengan que estén pendientes de cierre, ¿no? Es decir, que no hayan enviado su informe final de cierre, ¿sí? No hayan enviado su informe final de cierre, no pueden participar. ¿Ok? Informes de cierre de qué? Tanto de los proyectos ordinarios como de los canon de años anteriores. ¿Y por qué no de los 5, 6 y 7? Porque ellos están todavía en virtud de su tiempo, están dentro del tiempo de ejecución. ¿Dónde encuentro esa lista? Esta lista la vamos a encontrar en estos dos enlaces, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos una estadística que todos están procurando terminar su investigación, aquellos que todavía no han presentado su expediente final solicitando el cierre no podrán participar porque ya tienen una responsabilidad que saldar, que cumplir. También hay que recordar que en las últimas convocatorias a las que me refería, 5, 6 y 7, la modalidad 1 es la modalidad que más dinero ha promocionado porque también es la más amplia en tiempo. Por lo tanto, respetando también la normativa, aquellos que ya tienen una responsabilidad grande, como es la modalidad 1, no podrán participar de esta modalidad, salvo ya hayan cerrado su proyecto. Hay que recordar que si están recibiendo financiamiento, ya sea de una empresa, ya sea del Estado o ya sea de la universidad, no pueden participar con el mismo proyecto, porque ese proyecto ya tiene financiamiento. Y otra cosita más, hay que recordar que el responsable, como cada uno de los miembros del equipo, solo pueden postular una vez. Así que yo soy tesista, solamente puedo postular con un equipo de investigador. Si yo soy coinvestigador, solo con un equipo. Mucho más si soy el investigador principal, solo en una de las modalidades y solo con un proyecto. ¿Ok? En este caso, no pueden participar las autoridades ni los asociados, y hay que recordar que según un reglamento del año 2018, la excepción a este punto son los proyectos de naturaleza emblemática. En esta oportunidad sí tenemos naturaleza emblemática, ¿no? Pero también hay que considerar que muchos de las autoridades están ya teniendo sus proyectos en desarrollo. Así que siempre la finalidad es no tener más de un proyecto, sino cerrar el que nosotros ya tenemos. Es importante tener en consideración estos ítems y es importante también considerar los permisos sin licencia de haber, perdón, con o sin goce de haber.
¿Por qué? Porque estos docentes que de repente van a una capacitación al extranjero por año o medio año, o van al externo a la universidad, ellos no pueden formar parte de mi equipo investigador. Entonces, hemos tenido algunos casos que es propicio conversarlos acá hoy día con ustedes, ¿no? Porque es cierto que tenemos pues más de 70 ganadores ahora. Y probablemente muchos de los ganadores, pues como ya tienen una responsabilidad, no están acá presentes, ¿cierto? Entonces, probablemente sean nuevos equipos de investigadores los que ahora estén presentes e interesados, lo cual es muy, muy bonito para nosotros. Hay que recordar que cuando yo presento mi expediente de postulación, acaba el equipo investigador. Entonces, no hay que olvidar que antes de terminar de enviar, debo ver si este docente, ¿no? Tiene una deuda pendiente, le vamos a llamar así, pendiente el cierre del canon o el pendiente de un PICFEDO. Esas listas están acá. Porque si yo lo incluyo, queda anulado, ¿sí? Queda anulado todo el expediente. Es decir, que en la etapa de selección no va a llegar al jurado evaluador, no va a llegar a los evaluadores externos. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Igual con los docentes que tienen licencia con goce o sin goce de habla. Para más detalle de esto, vamos a entrar al reglamento. ¿Ok? Es importante recordar que esto está en camino, ¿sí? Hoy día vamos a levantar algunas nociones propuestas por ustedes, lo cual va a ser muy importante. Con eso vamos a fortalecer y probablemente vamos a sostener en Consejo Universitario también las nociones que puedan nacer de esta reunión y del taller también de la tarde. ¿Qué más podríamos convocar a ello? Es el hecho de que luego de aprobadas, que se espera que sea a finales de septiembre, se realizará la convocatoria. Como son tres modalidades, probablemente por lo copioso que podamos tener de los trabajos de las sedes y de los laboratorios, estamos contabilizando 45 laboratorios y 10 centros, o sea, esperamos que todos puedan postular, hay un número de vacantes muy alto, casi 1-1, entonces estaríamos hablando de mucho trabajo administrativo y también pues ver la posibilidad de tener los jurados, ¿no? Entonces, externos, que siempre son externos a la universidad y en su gran mayoría extranjeros. Entonces, estamos viendo la posibilidad como dirección de poder tener un cronograma de postulación para la modalidad 1 en el mes de octubre, para la modalidad 2 en el mes de noviembre y para la modalidad 3 en el mes de diciembre, ¿sí? Eso es en virtud a que pueda ser aprobado este reglamento y estas bases a finales de septiembre. Muy bien, vamos bueno, acá era lo que yo les comentaba, tanto la modalidad 1 como la modalidad 3 van a ser dados por evaluadores externos. La razón ya lo explicamos, ¿cierto? Muy bien, vamos ahora a nuestro reglamento. Voy a guardar este documento y este documento vamos a hacerles llegar. No sé si tenemos al personal de logística en sala, pero le voy a pedir que se coloque un enlace de asistencia para que puedan colocar ustedes puedan colocar su correo y les pueda llegar este documento también allí. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de reglamento, hablamos de la especificación de unas bases. Así que acá vamos a tener, digamos, un poquito más de teoría, pero basado en nuestras bases. Por ejemplo, la relación que tiene la universidad con la investigación, artículo 48 de la ley universitaria, qué rol desempeña la dirección de investigación, qué rol desempeña en esta convocatoria el Consejo Universitario, quien aprueba a través de resolución, los comités. Entonces, hay que considerar todas esas etapas. Muchas gracias. Ya tenemos allí el link de asistencia. Por favor, les voy a pedir que no dejen de hacerlo. También se coloca acá, como es la dirección de investigación quien gestiona esta convocatoria, las funciones que ella tiene, ¿no? Estas creo que son muy conocidas ya por todos nosotros, por el comportamiento que ha tenido la dirección en todos esos últimos 4 años, que ha sido relativamente muy dinámico, que por cierto me permito
en este momento hacer una pausa. Mi persona es el director actual de la Dirección de Investigación y Ética y bueno, quiero saludar el gran trabajo del equipo, ¿no? Que viene desarrollando pues el trabajo mm, muy, muy abundante que tenemos en la dirección. Aquellos que han ganado proyectos y que se acercan pueden ver, ¿no? Tenemos a veces un promedio de 100 documentos a gestionar por día. Entonces, quiero agradecer públicamente pues la labor de la señora Gaby Maya, el señor Alberto Cava, de la señora Rocío López, de quien nos acompañaba en algún momento también, y por mucho tiempo, el señor Antonio Quito, el ingeniero Elías, la señorita Laura Armas, la señorita Brenda, ¿no? Y bueno, y todos los gestores administrativos que también de cierta manera van llegando, van enterándose de toda la dinámica y también ponen su granito de arena allí. Muy bien, vamos a volver acá. Hay que recordar que ya vimos la finalidad, los objetivos y la base legal en las bases. Es lo mismo en este caso, pero tiene que ir por normativa y por formato que tiene nuestra universidad y también por norma legal, tanto en el reglamento como en las bases. Vamos a subrayar algunos detalles. Hay que recordar entonces que nosotros, ¿sí? Vamos a sugerir, ¿no? Y esto también se va a ver en los primeros 3 meses, el hecho de que ustedes en sus proyectos, en el cronograma de sus proyectos, consideren un periodo de cierre. Cuando yo acabo mi investigación, tengo que redimir eh, un documento con la oficina de contabilidad para ver si todo lo que yo gasté aparece allí, que coincida allí. Tengo que conciliar con la oficina de patrimonio, que todo lo que compré está allí en determinado laboratorio y los insumos se pudieron gastar o se gastaron. Así que también necesitamos esas actas y también necesitan redactar su informe final, un reporte de impacto de su investigación. Entonces nosotros, ya con la experiencia que tenemos en la dirección, vemos que a veces no se contempla esa etapa de cierre dentro de en este caso, de los 18 meses. Ha habido proyectos hasta de 36 meses en años anteriores. Entonces, hay que considerar esa posibilidad. Mejor dicho, esta noción que sería para esta convocatoria algo obligatorio, ¿sí? Considerar un periodo de cierre. Es importante también a este nivel, ya que ahora vamos a entrar a detalles muy específicos, recordar que la Dirección de Investigación y Ética gestiona la investigación, ¿no? De la investigación en la UNT. La gestiona, promueve los concursos, hace el seguimiento, hace un monitoreo a través de comisiones, pero no mueve dinero alguno, ¿ya? La Dirección de Investigación no recibe el dinero que ustedes ganan. Eso lo van a recibir a través de la dirección, perdón, en este caso es jefatura de presupuesto. ¿No? Nosotros no llegamos a manejar dinero alguno. Y es por eso la responsabilidad de tener un gestor dentro de sus equipos que pueda tener un contacto directo, permanente, horas de dedicación, para que pueda gestionar ese presupuesto. También nosotros no participamos de las compras, ¿no? Y esto todo está normal. Lo comento porque en algún momento algunos investigadores han dicho cómo podrían agilizar sus compras y hemos señalado algunas rutas que hemos establecido, por ejemplo, un personal, capacitación, y han mencionado, pero ¿por qué no la dirección lo hace? La dirección nunca lo ha hecho y tampoco en virtud de la ley no es tarea de la dirección introducirse en las compras. Nosotros no hacemos las compras. Nosotros les ayudamos a formular sus documentos y lo gestionamos para que con la oficina de abastecimiento se conforme un jurado. Y ese jurado es justo de los comités administrativos, de los equipos investigadores. ¿Ok? Entonces, como bien dice la función, según ley universitaria, para el vicerrectorado y para la dirección de investigación, son gestores de la investigación. El gasto financiero va por parte, ya sea de la Dirección General de Procesos Administrativos, DGA en nuestra universidad, oficina de abastecimiento, oficina de presupuesto, oficina de contabilidad. Es por eso que son varias oficinas las que se introducen ya cuando se ejecuta financieramente el proyecto.
Y es por eso que instamos a que ustedes consideren un periodo de cierre. Muy bien, si nosotros tenemos la documentación ordenada, este periodo de cierre se puede resumir, ¿cierto? Porque cuando vamos a cerrar un proyecto necesitamos las boletas, necesitamos las PECOSas, necesitamos una serie de documentos que nos lo han ido entregando por el camino, estas oficinas que les menciono, ¿no? Entonces, cuanto más ordenado tengamos nuestros expedientes, más fácil podemos cerrar. Estas nuevamente es recapitulando, pero vamos a colocar acá algunas notas bastante importantes. Por ejemplo, hay que recordar que la modalidad 1 es exclusiva para las sedes de la UNT, ¿ya? Y acá tenemos una notita. Dice, en la presente convocatoria, los proyectos que postulen a la modalidad 1 deberán ser ejecutados en las subsedes de la UNT. Ejecutados en las subsedes de la UNT. Además, el equipo debe tener una noción multidisciplinaria. No todos pueden ser ingenieros ambientales, no. Diferentes ingenieros para tener un enfoque más integral y de preferencia de diferentes carreras. Ingenierías hay muchas, pero de preferencia diferente. Igual no todos pueden ser biólogos, no todos pueden ser enfermeros, porque ya de por sí respetamos también las nociones de la dirección de institutos, que son los grupos multidisciplinarios, para luego resolver según las bases del concurso un impacto social, científico, ambiental. Entonces, para responder todas esas preguntas necesitamos justamente un enfoque multidisciplinario. ¿Qué más podemos encontrar acá? Hay que recordar que también tenemos una modalidad 2, que son para los proyectos de tesis. Pero estos proyectos de tesis se deben ejecutar en estos laboratorios que previamente han sido auditados y monitoreados 2022, 2023 y 2024. Muy bien, muy bien. Acá también hay una notita acerca de ello. Dice, en la presente convocatoria, los postulantes a la modalidad 2 deben ser ejecutados en centros de referencia de la UNT y laboratorios de investigación debidamente auditados y que hayan sido clasificados como emergentes por consolidar y consolidados. ¿Sí? En este caso, en la modalidad 2, el investigador que postula, ¿sí? El investigador principal de ese expediente debe ser el jefe o en su defecto el subjefe de ese laboratorio. Y en el caso de los centros de referencia, el docente responsable. ¿Ya? Estas son las denominaciones que hemos encontrado en las resoluciones y por eso también todo debe estar basado acá. Estas especificaciones nos ayudan porque cuando ustedes como posibles ganadores vayan, ¿no? Vayan a hacer sus pedidos de compra, les van a decir, pero ¿usted qué rol desempeña? Bueno, yo tengo un contrato que firmé como ganador y tengo mi resolución como jefe o subjefe. ¿Sí? Y eso es bastante importante porque recordar que estos cargos deben ser reconocidos por resolución de canal o de consejo de facultad, referido a los laboratorios, ya que los laboratorios pertenecen a los departamentos o están asociados a los departamentos. En el caso de los centros de referencia, hay algunos que están asociados a la facultad y otros directamente a la alta dirección. Muy bien. En el caso de la modalidad 3, que son los proyectos en ciencias sociales, también hay una notita, dice que deben ser exclusivamente en ciencias sociales, ¿ya? Y eso también es, nos tuvimos un caso el año pasado en el cual teníamos la modalidad 1, que había mucha competencia, hubo mucha competencia, el monto era casi medio millón, pero solamente se tenía 4 vacantes, entonces algunos, aún siendo de ingeniería y de otras áreas, postularon a ciencias sociales, ¿no? A esa modalidad que había menos competencia porque era la primera vez que se daba en la UNT, en el norte del país, y después de muchos años en el Perú, pero no, deben ser de ciencias sociales. Y en esta oportunidad también se está pidiendo que sea multidisciplinario, ¿ya? El año pasado postularon equipos de enfermería, equipos de ciencias sociales, ahora se está pidiendo que esos equipos de esas escuelas, si quieren postular a esto, además de que la temática tiene que ser de ciencias sociales, también debe ser multidisciplinario. Hay que recordar que para Concitec, las ciencias sociales en sus convocatorias acarrean lo que para la UNT son las carreras de ciencias sociales. A ver si no me olvido, antropología, arqueología, trabajo social y turismo.
creo que no me estoy, historia, ¿cierto? Para el CONCITEC, además de estas, las ciencias sociales también son educación, también es derecho y también son las ciencias económicas. Es decir, que esta convocatoria llevaría a estas más carreras, ¿no? Porque en económicas tenemos economía, contabilidad, administración, a estas 10 carreras, mínimo, ¿no? Porque también en derecho tenemos ciencias políticas y en educación tenemos primaria, secundaria, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de 15 programas de estudio a quienes va dirigido esta modalidad. Muy bien, los impedimentos son los mismos que aparecen en las bases, pero estas notitas que estoy colocando acá amarillo son muy importantes. Son muy importantes porque pueden determinar si tu proyecto pasa a evaluadores externos o no pasa. Conformación mínima de los equipos de investigación. Miren, en la modalidad uno, sí, en la modalidad uno, mínimo se tiene que tener un investigador principal, que tiene ciertos requisitos, el principal alterno, por si el principal tenga un problema de salud, gane una beca en el extranjero, asuma de repente algún cargo y tenga que salir, el principal alterno asumirá esa responsabilidad, pero hay que considerar que debe tener el mismo perfil que el investigador principal. Mínimo debe tener un co-investigador junior, y ese co-investigador junior debe pertenecer sí o sí a la filial, sí o sí a la filial. Estamos hablando de la modalidad uno, la que se hace en la filial. Y mínimo también debe tener un tesista que sí o sí debe pertenecer a la filial. Acá, en esta modalidad, está inclinado a los profesores de planta de las sedes, ¿sí? Sí, está inclinado a ellos, ¿sí? Pero también es cierto que no tenemos muchos docentes nombrados en sede, así que todos los docentes que se desplazan, o incluso los que no se desplazan, podrían postular esta modalidad, solamente que hay que recordar que mi investigación se va a desarrollar allá, que los insumos que yo pueda comprar, producto de proyectos, deben colaborar a fortalecer los laboratorios de allá o la investigación realizada allá. Y que sí o sí debo tener un co-investigador junior que tiene menos requisitos, que puede ser un profesor contratado de allá, que puede ser un egresado de allá, entre otras cosas, y también un tesista de allá. Profesor Juan Carlos, ¿los cuatro pueden ser de la sede? Porque si hay profesores principales nombrados allá, claro, los cuatro pueden ser de la sede. Muy bien, en la modalidad 2, la conformación mínima, en este caso, es liderado por el jefe o subjefe de o laboratorio o docente responsable, y este va a ir acompañado por los tesistas. ¿Cuántos tesistas debe tener este laboratorio mínimo para darle esta subvención? Mínimo debe tener 4 de pregrado con proyecto aprobado, o en su defecto, 2 de posgrado, ¿sí? 2 de posgrado. Estas tesis o estos proyectos que han sido aprobados tienen que alcanzarse dentro del expediente, y allí tiene que decir el ambiente donde se desarrolla esta tesis es acá, Laboratorio de Investigación X. ¿Sí? Entonces, ahí comprobamos, nosotros también tenemos una estadística del recurso humano que se está formando, justo se está formando en estos laboratorios. Así que todos están invitados a participar. Son 45 laboratorios auditados, están invitados a participar con sus tesistas. Y ustedes, tesistas, que están interesados, pueden localizar estos laboratorios, ¿no? Que están auditados en la página web. Y probablemente muchos de los que están presentes acá como estudiantes y están en el Facebook también preguntando, justamente son de estos laboratorios porque ya se les ha notificado a los profesores de esos laboratorios, a los jefes y a los subjefes para que estén presentes el día de hoy. Es una gran oportunidad. Tenemos 55 entre laboratorios y centros de referencia, 55 posibles postulantes, y tenemos 52 vacantes para ganar. Hay una probabilidad casi de 1. En el caso de la modalidad 3, por ser también evaluación externo, tenemos lo mismo, ¿cierto? Un investigador principal alterno, un co-investigador junior y un tesista. Como no es exclusivo para la subsede, estos pueden ser o no de la subsede. Esta es la conformación mínima de estos proyectos.
que en esta oportunidad nos trae pues proyectos relativamente cortos, porque son de 18 meses. ¿Cuáles son las características o requisitos del investigador principal? Como son proyectos cortos y van dirigidos a sedes, en realidad los tres tienen una mirada a sede, en realidad, para fortalecer allá. Los requisitos se condicionan justamente a los que pueden tener ellos, ¿no? En este caso hay que recordar que siempre el que debe liderar debe ser un docente ordinario, ¿sí? Debe estar registrado en CETE Vitae. En la UNET el 93% de docentes ya está registrado en CETE Vitae, pero tenemos un 7% que no lo hace aún. Debe tener ya estudios de doctorado o en su defecto estar estudiando el doctorado, ¿sí? Y debe contar mínimamente con una publicación en una revista indizada. ¿Cuáles son las revistas indizadas que reconoce el CONCITEC? Desde la indización Cielo hasta WOS, pasando por Scopus. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el investigador principal en la modalidad 2? Bueno, debe ser el docente responsable de ese laboratorio. Solo él puede postular, porque él va a ser el responsable del equipamiento o insumos que van a llegar allí. Alguien me preguntó, yo necesito 1 kilo de ese reactivo porque no lo venden por gramos, pero eso me puede servir para 10, 20 tesistas. Mucho mejor, porque de cierta manera los insumos van a ayudar no a los 4 tesistas con los que yo voy a postular o los 2 de posgrado, sino a mucho más recurso humano que esté en formación, ¿no? Pero en este caso sí debo elegir, ¿sí? Sí debo elegir los 4. Si yo quisiera, digamos, por simple matemática, debo elegir aquellos 4 que tienen mayor nota, ¿cierto? Porque ya me dijeron que se va a respetar la nota de ese proyecto de tesis. Muy bien, en este caso tiene los mismos requisitos, ser registrado en CETE Vitae, tener estudios de doctorado o ya ser doctor y tener mínimo una publicación. ¿Por qué la publicación se repite? Porque en las tres modalidades el entregable final son los artículos de investigación. Entonces, tiene que tener una noción semejante a esta capacidad, esta tendencia, este comportamiento de difusión científica que son los artículos o libros. Muy bien. En la modalidad 3 tiene los mismos requisitos que la modalidad 1. Hay que recordar que el investigador principal alterno es una obligación. ¿Sí? Debe cada proyecto tener también dentro de su gente un investigador principal alterno. Y este tiene que tener los mismos requisitos que el investigador principal. Los mismos. Porque en determinado momento puede asumir ese rol. El coinvestigador es aquel que participa en una o más tareas o en todo, según el investigador principal le brinde. En el caso del coinvestigador, sí puede ser un docente contratado, ¿sí? Y se le solicita un tiempo mínimo de 5 semestres, 2,5 años. Si yo propongo un investigador externo de otra universidad, de un instituto, de una empresa, también lo puede ser, pero también tendría que tener un tiempo de servicio en esa empresa similar a lo que se le pide al docente acá, 2,5 años. Quiero postular con alguien del Instituto Nacional de Salud o del Poder Judicial, ya. Tiene que mostrar que también tiene una permanencia en ese centro de labor de 2,5. Muy bien. Todos, el coinvestigador, así sea externo, debe también estar registrado en CTI Vitae. ¿Ok? Muy bien. ¿No le pedimos publicación a él? No. Porque de cierta manera hemos localizado que varios grupos de interés con los que las sedes pudieran participar van a ser justamente las empresas o ONGs que están allí. Entonces, en este caso, ellos de repente no tienen la costumbre de publicar, pero el docente principal y alterno sí debe tener esa experiencia. Muy bien. Hablábamos ya desde la convocatoria pasada de los coinvestigadores junior, que son investigadores profesionales, ¿sí? Pero que están en proceso de formación. De repente es un profesor contratado o nombrado que sí tiene su título, sí tiene su maestría, pero no tiene su publicación. Por lo tanto, de repente no encaja en ser coinvestigador alterno o principal, entonces puede considerarse un coinvestigador junior. Yo tengo un egresado de maestría que me sigue ayudando, me sigue apoyando, puede ser coinvestigador junior.
¿no? Que es un poco un rol, ¿no? Más elevado de lo que es un colaborador, ¿ok? Y vamos a tener también los tesistas, que es obligatorio, ¿ya? Obligatorio. Siempre en las tres modalidades debe haber tesistas, ¿ya? Vamos a ver más adelante el número. Hay que recordar que para todas las modalidades no se puede postular en más de una modalidad, no se puede postular en más de un proyecto. Muy bien, esto es lo que yo les he comentado en el cuadro, se los voy a dejar, es un proceso continuo, es el Comité de Gestión de Proyectos quien forma la tabla de méritos, es quienes ellos ven las notas del jurado evaluador, es quienes ellos también monitorean su proyecto y también quienes dan el visto bueno para el cierre. Claro está que con los documentos de contabilidad, patrimonio y de la dirección de investigación. En virtud a esos, a los entregables, el proyecto cerraría. Así que acá también está narrado todo, su comportamiento en la convocatoria, su comportamiento en el monitoreo y también en la etapa de cierre. Los jurados evaluadores para la modalidad 1 y 2, 1 y 3 que serán externos, y eso se rigen las directivas que ya datan hace muchos años. No muchos, pero anteriores años. ¿Sí? Muy bien, estas son las tareas, ¿no? Que también las podríamos deducir, ¿no? Pero es importante que ustedes lo puedan leer, las líneas temáticas que también ya les hemos dado a conocer, la estructura del proyecto. Hay que recordar que la modalidad uno es ciencias básicas y aplicadas y la modalidad 3 es la modalidad de ciencias sociales. Así que el proyecto para ellos es un mismo formato. En este formato hemos colocado lo que nos diferencia son los hitos. Son 18 meses, 3 meses para el hito uno, que ya sabemos cuáles son las tareas éticas y administrativas en relación al presupuesto, para que en el hito 2, que son de 15 meses, que debe incluir el periodo de cierre, sea mucho más viable. Hay que recordar que dentro de esta temática también se ha incluido el impacto de los resultados del proyecto. Al final del proyecto ustedes tienen que decir su resultado científico, su impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental. ¿Sí? Es un informe que se va a tener que dar. En el caso de la modalidad 2, no, el expediente o los proyectos de investigación son los mismos proyectos de nuestros estudiantes. Si son de pregrado, 4 proyectos. Si son de posgrado, 2 proyectos. ¿Puedo combinar uno de posgrado y 2 de pregrado? Sí, muy bien. Hay que recordar que la postulación, ¿no? Se va a dar en meses diferentes, o esa es la propuesta, ¿no? Modalidad uno en octubre, y el envío de esa modalidad va a ser a través de nuestro ítem de PICFEDU. La modalidad 2 en noviembre y modalidad 3 en diciembre, y esto se hará a través del correo de postulación CAN. Muy bien, esta es qué debe contener nuestro expediente. Hay que recordar que los expedientes es un documento único, no es un enlace Drive. Está prohibido el enlace Drive porque de cierta manera podríamos sumar o retirar documentos, ¿no? No se permite enlace Drive. Debe ser un documento PDF. Y en este caso son dos documentos. Uno se llama expediente parte uno y el siguiente se llama expediente parte 2. ¿Cuál es el que revisa la comisión? El expediente parte uno. ¿Cuál es el que revisa el jurado evaluador externo? Expediente parte 2. En el 2 debe estar el proyecto, sí. Y en la parte uno debe estar lo que comúnmente se nos solicitan en las postulaciones, ¿no? La carta de presentación, la declaración jurada, la solicitud de inscripción, la constancia de ética, que la puedo tener o puedo hacer una declaración jurada, decir, si gano, recién la voy a pedir, el reporte de escalafón, las constancias de que los coinvestigadores tienen 2,5 años acá en la universidad y si son externos 2,5 años en su lugar de origen, los CT y vitaes, y ahora no se está pidiendo las publicaciones en grueso, sino una lista con los enlaces web de las publicaciones, tanto del investigador principal alterno, de los coinvestigadores, coinvestigadores junior, tesistas. ¿No? Todos van a estar en esta lista.
su grado de doctor o constancia de estudios y su documento de DNI. Así que en este orden, ¿no? Yo les insto siempre a respetar el orden porque si lo presentamos en desorden, nosotros no es que la comisión que se encarga de esta revisión va a decir, a ver, DNI de Pepito, no está, no lo va a comenzar a buscar, ¿cierto? La comisión respeta el orden y dice, este pasa o no pasa, ¿no? No hemos tenido el caso, pero sería muy triste decir, uy, el DNI estaba entre el CT y Vitae, y entre tantas hojas va a ser difícil, ¿no? Y claro está que por acá hay un ítem que dice que si no se cumple el incumplimiento del orden del documento o la ausencia, te anula la postulación. Hay que tener mucho cuidado. Y esto es la experiencia que les comentaba un poquito más temprano, ¿no? De estos tres grupos que hemos localizado, dos en ciencias biológicas y uno en física y uno en mecatrónica, ¿no? De cómo se aventuraron por un canon siempre, y cuando los hemos entrevistado, sus entrevistas van a salir, siempre pues presentaban por presentar, decían ellos, porque pensamos que la parte del proyecto es lo más importante. Pero en cuestiones de financiamiento son varias comisiones, hay una parte legal. Así que ellos decidieron ahora sí entrar en el orden. Y es así como han ganado un canon, al año siguiente un semilla, al año siguiente un multidisciplinario, y ahora dos de ellos están gozando de un presupuesto por encima casi de 1,5 millones, y estos últimos tres convocatorias de Prociencia, externos a la ONU. ¿Dónde logramos educarnos? Bueno, hay que tomarlo esto también como aprendizaje. De repente no ganemos, pero hemos construido un buen proyecto que luego puede ser gatillado un presupuesto belga, estadounidense, inglés. ¿Qué más tenemos en la UNT? Prociencia, desde el Concitec, Proinnovate, entre otros, ¿no? Es importante también manejar esta parte administrativa. Como en las convocatorias del año pasado, se va a sugerir también un gestor administrativo. Vamos a llegar ahí. ¿Ok? Muy bien, en el expediente 2, en la parte 2, va a estar la hoja de vida, el CT Vitae. Pero el CT Vitae estaba acá, Juan Carlos, es el G. Sí, pero el G va a dónde? Va a la comisión. El expediente parte 2 va al jurado. Así que también lo vuelven a colocar. También está la lista de las publicaciones, que también estaba acá, pero acá es solamente para ver si cumple este requisito de tener mínimo uno. En el caso acá es para evaluar cuántas tiene. Y acá va el proyecto, que es el anexo 4, y va el presupuesto, que es el anexo número 5. ¿Ok? Muy bien. Por favor, vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar unos 30 segundos para que ustedes puedan redactar sus preguntas en el chat. Las preguntas vamos a redactarlas en el chat, pero también si alguien puede levantar la mano, puede hacerlo. Pero ahora, 30 segundos para que lo tipeen en el chat, para darle también la oportunidad a los que están en Facebook, por favor. 30 segundos y regresamos.
Muy bien, muchas gracias. Hay unas preguntas en el Facebook asociadas a si yo estoy en doctorado y estoy en el último año, ¿puedo postular? Sí. Específicamente serían para estos alumnos de doctorado que están en el último año, porque hay que recordar que el tiempo de postulación, perdón, que dura el proyecto son 18 meses. Entonces, de cierta manera, esto excluye a los que están iniciando, bueno, en esta convocatoria de la modalidad de tesis, que es la modalidad 2, sí, pero no los excluye de otras modalidades que se están desarrollando. Hay que recordar que en la actualidad están desarrollándose modalidades 1, modalidades 3, cuyo tiempo es de 36 meses. Entonces, también por eso les invito a los viernes científicos que vimos en la primera diapositiva, porque hay allí algunas plazas por suplir. También voy, también voy a pedir a los docentes ganadores de Prociencia, que recién han ganado, que también puedan postear. Yo sé que ciencias biológicas lo hace, también física, pero de repente también en el Facebook de la Dirección de Investigación, porque ellos también tienen plazas a postear para tesistas, incluso con una subvención. También me permito recordarles que en Canon no hay subvención para investigadores, ¿no? A diferencia de Prociencia, que además les dan un incentivo económico, en Canon, por ley del Canon, nunca ha habido, se ha solicitado, hay que recordar que el año 2023 hubo la visita del Pleno Parlamentario a a la UNT, Parlamentario de la Libertad, y se expuso, ¿no? Una idea que cunde en la necesidad de todas las universidades, ¿no? De poder también tener un incentivo económico, ya que puede suplir viáticos, pasajes, etcétera. Pero en la actualidad, como en los anteriores canon, no hay un incentivo económico, ni para el investigador principal, ni para ninguno de los co-investigadores, ni para tesistas. A diferencia de las prociencias que sí son. Entonces les insto a que siempre visiten la página de la dirección de investigación, donde están todos los ganadores y que a veces los ganadores están buscando tesistas de posgrado, ¿no? Y ahí podríamos tener el encuentro de esa necesidad frente a esa oferta. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Em, sí, sí, profesor Campos, hay un registro de asistencia. mm, Les va a llegar casi de manera automática cuando ustedes se inscriban. Entonces, le insto a que se inscriba en ese ítem de asistencia. ¿Hay alguna restricción de los que ya participaron en otros proyectos Canon? Sí, ¿no? Que son las que hemos leído. ¿Ok? Vamos a repasarla, ¿les parece? Pero la repasamos luego que terminemos este tramo. Pero hay que recordar que aquellos que todavía no cierran en el canon 1, 2, 3 y 4 o deben PIFEDU, no podrían. Aquellos que han ganado modalidad 1 en el canon 5, 6 y 7 tampoco podrían, porque su carga académica e investigativa es alta con esos proyectos que son proyectos de 36 meses. Eso está tanto en las bases, lo hemos subrayado, profesor. A ver, estoy en la página número 15. Ah, perdón. Acá estamos, me parece que estamos. Sí, acá está. ¿Sí? Lo que estoy narrando, restricciones e impedimentos. Hemos ido coloreando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una restricción porque tienen ya un compromiso pendiente, ¿no? Muy bien, ahora no todos los que han ganado, porque algunos que ganaron ya cerraron. Entonces, los que ya han cerrado, claro que sí podrían participar. Muy bien, estamos acá en el expediente parte número 2. Como vimos, el expediente parte número 2, ¿sí? El expediente parte número 2 para para la modalidad 1 y 2 es el que acabamos de mencionar, ¿no? Es la hoja de vida del investigador principal y la hoja de vida de todos los miembros de su equipo. La lista de publicaciones dirá, por ejemplo, investigador Pepito, sus 10 o 20 publicaciones. Investigador Anita tiene dos. Investigador Juanito tiene una. De toda esa lista ya debe estar allí, tanto en el expediente parte uno como vimos en el G y H, y acá sí como A y B. Además, en este expediente, como va a la evaluación, tiene el formato del proyecto y tiene el presupuesto.
Mientras que para la modalidad 2, que son los laboratorios, el expediente 2, el que va a ser evaluado por el jurado, es diferente. Sí tiene la hoja de vida del investigador principal y de todo el equipo, pero hay que recordar que acá el mínimo es él, así que podría ir solamente la de él. La resolución en la cual se le reconoce como responsable de ese equipo, porque los equipos, insumos que abastecimiento va a comprar van a llegar para él. Entonces, alguien tiene que ser responsable y quién más ideal que sea el jefe o subjefe o responsable del laboratorio. La lista de sus publicaciones, y en este caso no hay un proyecto de por medio, sino son los proyectos de los tesistas que él debe adjuntar. 4 de pregrado, o 2 de posgrado, o 2 de pregrado con uno de posgrado, ¿cierto? Y también un presupuesto. Los ítems, ¿sí? Los ítems de evaluación se encuentran en los anexos que lo vamos a encontrar al final de este documento, ¿sí? Como también los formatos de los proyectos, de la carta de presentación, de la carta de- de activación, creo que le tiene una denominación. Esta es la totalidad de proyectos que se plantean para este año 2024. Estamos hablando de 77, ¿sí? 77 posibles ganadores. Muy bien, en este ítem es bastante importante, ¿no? De cierta manera, a veces nos gana esta emoción de poder postular, hemos venido gatillando nuestro proyecto, pero hay que recordar que cuando uno gana un proyecto también gana, entre comillas, gana responsabilidades. En este primer hito se está contemplando que el investigador y su equipo está obligado a asistir a las capacitaciones. Estas capacitaciones ya vienen dándose desde el canon 6, Canon 6 y Canon 7. Hemos capacitado a los investigadores, incluso hasta en redacción de solicitudes, pero también buscamos que la oficina de presupuesto los capacite, que la oficina de abastecimiento los capacite, ¿no? Porque van a tener una relación directa también ustedes con ellos en relación a sus compras, en relación a sus pedidos, a su engranaje económico. Entonces, hemos tenido la presencia de los equipos, pero a veces no de los principales. Entonces, estamos viendo que ahora va a ser obligatorio. Ganas, es obligatorio durante esos 3 meses que tú puedas asistir a las 2 sesiones de capacitación. Y que si tú puedes, eso sí, mandar a tu gestor administrativo o otro investigador a ver la situación de presupuesto. Pero es importante que ustedes, como líderes del equipo investigador, conozcan plenamente el comportamiento administrativo que está asociado a ganar un proyecto. ¿Sí? Muy bien, es importante también recordar que estos proyectos son evaluados. Una de las evaluaciones de los proyectos es justamente la difusión de resultados. Y es por eso que tempranamente nosotros posteábamos algunas diapositivas. Y en esas diapositivas habíamos colocado el inicio de este día viernes de los viernes científicos, valga la redundancia. ¿Qué va a ocurrir estos días viernes? Vamos a conocer los resultados parciales, avances o resultados finales de los 70 proyectos o equipos de Canon ganadores de años anteriores. Así que están invitados todos a escucharlo, ¿no? Porque de repente eso también nos puede servir de insumo a futuras investigaciones que nosotros podamos desarrollar. Todo esto está acá datado en los procesos de evaluación, en los procesos de seguimiento, ¿no? Y que es importante que nosotros podamos conocer. Hay un puntaje mínimo para aprobar que son 70 puntos y las cartillas están en la parte inferior, ¿sí? Las cartillas están en la parte inferior. Muy bien. Acá nos dice los criterios en los cuales se va a evaluar la modalidad 1 y 3, que es el anexo número 7, que está en la parte inferior. Vamos a ir a ello. También está acá los criterios para evaluar la modalidad 2. También está en el anexo 8, me parece, ¿no? Vamos a conocerlos directamente en las cartillas de evaluación. Muy bien. Financiamiento. Esto también es bastante importante, ¿no? Hay que recordar que tenemos 2 ítems y el gasto financiero se va a ejecutar exclusivamente en el hito 2, ¿no? Que va desde el mes 4 al mes 18. Estamos considerando una partida presupuestal hasta del 100% para la adquisición de equipos. Así que si un equipo ganó 200,000, podría gastar el 100% en ese equipo.
no va a haber restricción para la compra de equipamiento, porque de cierta manera ese equipo va a permitir no solamente la ejecución de ese proyecto, sino de muchos proyectos, beneficio de muchos tesistas, muchos recursos humanos, muchos docentes que se están iniciando. Entonces, el 100% podría ir incluso a un equipo, dos, tres o cuatro, como ustedes gusten, o se asocie pues a su investigación. También tenemos un rubro importante, ¿no? De repente no quieren todo equipamiento y también en el caso de insumos y materiales se ha considerado hasta el 50%. Esto también beneficia porque nos va a permitir tener mucho material, ¿no? Mucho reactivo, mucho insumo, de acuerdo pues a la naturaleza de nuestra investigación. ¿Ok? Tenemos también servicios de terceros y estos servicios de terceros están asociados a dos nociones principales. La publicación en una revista indizada. Y en este caso sí se ha determinado cuartiles uno, 2 y 3 y se ha determinado pues la indización Scopus o WOS. ¿Sí? Entonces, parte del dinero que yo he ganado lo puedo emplear para pagar los artículos producto de esto, sí. ¿Sí? Y hablamos pues que a veces algunas revistas pueden llegar a 4.000, 5.000, 6.000. Hemos tenido experiencias hasta de 14.000 soles, ¿no? Esto no te lo impide, ¿no? Podrías gatillar ese pago de artículo. Y también algo, como ya les había mencionado, es el pago a su gestor administrativo. Sí podemos tener un gestor administrativo y ahí tiene un asterisco, así que vamos a ver qué de peculiar tiene el gestor administrativo. En este caso, el gestor administrativo en la modalidad uno. ¿Cómo se maneja? Como la modalidad uno es en las sedes, los ganadores de cada subsede deberán tener un gestor en conjunto. ¿Sí? Uno como máximo, que atienda a todos los proyectos que gane esa filial. Si Santiago de Chuco gana tres, los tres se van a unir para tener un solo gestor. Si en Huamachuco ganan 10, los 10 se unirán para tener un solo gestor. Si en Valle Jequetepeque ganan los otros 7 restantes, los 7 se unirán para tener un solo gestor. ¿Cómo va a ocurrir en el caso de la modalidad 2, que son laboratorios? Laboratorios auditados y laboratorios que pertenecen a facultad. Entonces, los ganadores por facultad tendrán un solo gestor en conjunto. Si biológicas tiene 10 laboratorios, pero 5 ganan, los 5 se unirán para tener un solo gestor. Agropecuaria tiene 7, los 7 ganaron, los 7 se unirán para tener un solo gestor. Farmacia tiene 8, 4 ganaron, los 4 se unirán para tener un solo gestor. Los gestores serán por facultad. ¿Eh? Sin embargo, sin embargo, aquellas facultades que tengan menos de 5 laboratorios ganadores podrán agruparse para tener un gestor administrativo conjunto. ¿No? Vamos a imaginar, económicas solamente gana uno. Entonces, pagarle un gestor por uno, medio que no encaja allí porque el monto no es muy elevado para el gestor. Entonces, difícil que consiga un gestor. Entonces, de repente, económica se asocia, no sé, me imagino con ingeniería de sistemas, que también tiene tres, ya son cuatro. Pero acá dice que tengan menos de cinco. Entonces, todavía nos podemos asociar, no sé, con enfermería que tiene dos. Completamos seis. Ya es un monto un poco más atractivo para el gestor, ¿no? En el caso de la modalidad 3, los ganadores, son en total cinco, tendrán un solo gestor en conjunto. Entonces, como la modalidad uno tiene 20 ganadores, se van a asociar por sede. En la modalidad 2 son 52 posibles ganadores. 52 posibles ganadores. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí en los 52 posibles ganadores? Se van a asociar por facultad. Y si hay facultades que tienen menos de 5 ganadores, se pueden asociar. Y en la modalidad 3, como solo son 5 ganadores, los 5 van a tener un solo gestor. ¿Ok? El pago del gestor administrativo se ha estandarizado en 100 soles por mes por cada proyecto. Así que si hablamos em, hablamos, por ejemplo, de los 10 ganadores de Huamachuco, tendría un pago de 1.000 soles, ¿sí? Tendría un pago de 1.000 soles, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo debemos contratarlo al gestor? A ver, permíteme acá.
¿Cuánto tiempo? Acá dice mínimo 10 meses, de los cuales uno de esos 10 meses debe ser del primer hito, como mínimo. ¿Qué se hace en el primer hito? El presupuesto. Así que yo aconsejaría allí unos dos, por lo menos, unos 2 meses para que el presupuesto, quien va a batallar, digamos, entre comillas, batallar yendo a logística, presupuesto, abastecimiento, es su gestor administrativo. Entonces, ¿quién más que él participe propio del presupuesto? Ahora, hay que recordar que en cuestión del presupuesto es todo un mundo, ¿no? Si yo, ganador, digamos, de 200.000, compro un solo equipo, ese gestor lo va a ir bien, ¿no? Porque es una sola compra, ¿no? Es un proceso, pues, que demora 3 meses, creo, porque el contrato de un equipo grande de exportación amerita eso, ¿no? A diferencia, de repente, si yo pido, pues, no sé, cosas muy, muy, muy pequeñitas, muy desmenuzadas, que van a acarrear mucho más tiempo. ¿No? Así que ahí hay que tener mucho cuidado también a la formulación de mi presupuesto, pero para eso tendremos un acompañamiento durante los primeros 3 meses. Por eso es ideal que su gestor administrativo, ¿no? Los pueda acompañar. Muy bien. Teníamos por acá también dos asteriscos en pasajes y viáticos, ¿no? Y como estos trabajos en ciencias sociales a veces demandan hacer una encuesta, se van a los mercados, se van a las zonas rurales, o de repente también se pueden ir a las subsedes a encuestarse, a encuestar, ahí a trabajar. Para ellos, solamente para esta modalidad de ciencias sociales, por su naturaleza, se permite pasajes y viáticos. No porque van a ir una vez, ¿cierto? Porque van a ir 20, 30, 40. Entonces, al contemplar que no existe pago o incentivo para los investigadores y que la naturaleza de este tipo de investigaciones es justamente estas salidas copiosas al campo, se ha considerado para ellos esta partida de pasajes y viáticos. Muy bien, hay que recordar que durante la ejecución sí se puede cambiar de manera justificada las partidas del presupuesto. Lo solicita el investigador principal, el comité de gestión, como ya les dije, es un comité externo a nosotros, da el visto bueno y el vicerrectorado lo aprueba. ¿Ya? Hay que recordar que cuando nos referimos a ello es porque de repente yo pensé que mi equipo iba a costar 100.000 y coloqué 100.000 para materiales, si es que mi premio es 200.000, es un ejemplo que estoy tomando, ¿no? Pero en materiales me ha costado más barato, me ha sobrado 20.000 soles. ¿Puedo emplearlo en un equipo pequeño? Sí, pero tenemos que hacer todo este pasaje, toda esta solicitud. Es por eso que es importante este primer hito. En este primer hito vamos a sincerar proformas. En el mejor de los casos, se hará un estudio de mercado para saber si específicamente la cámara que deseo comprar, el microscopio que deseo comprar, las grabadoras para ciencias sociales que deseo comprar u otras cosas, bueno, de una otra manera se ajustan, ¿no? Se ajustan al presupuesto. ¿No? Se ajustan al mercado. De tal manera que cuando yo haga ¿cómo le comentan esto? Su solicitud, su licitación, la oficina de abastecimiento hace licitaciones para las compras, vea pues un precio acorde, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, a ver, ese microscopio lo busco en internet, dice 5.000 soles, ¿no? Pero en las empresas ya pagan impuestos, en las empresas tienen un equipo de mejor calidad, entonces ya no es 5.000 soles, a veces es mucho más y se sale fuera de mi presupuesto, ¿no? Ya sea por exceso o de repente también con un rate. Muy bien, los gastos no financiables pues son lo que ya la universidad da, ¿no? Internet, luz eléctrica, energía, entre otras cosas que nosotros ya tenemos. Muy bien, ya llegamos a los 70 minutos, sí, ¿no? Entonces vamos a ir terminando, vamos a leer las preguntas. Hay que recordar de que como son proyectos pequeños, vamos a tener solamente un informe del primer hito y un informe final. El informe del primer hito es un informe muy corto que contiene título, resumen, palabras claves y avances más resaltantes con algunas fotografías. Al final de los tres, ¿cuáles serían los resultados más resaltantes? Su presupuesto en limpio y su constancia de ética. Y el informe final, ese informe tiene el formato de un informe de tesis o de un artículo. Tiene título, tiene resumen, tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados, tiene análisis y discusión
pero va a tener este ítem bastante importante, además de las conclusiones y referencias, que es el impacto. Tenemos que sustentar cuál es el impacto científico, social, económico y ambiental. Y como vamos a hacer un equipo multidisciplinario, esto va a ser mucho más llevable, ¿no? Porque algunos redactarán el informe económico porque será su área, otro social, otro científico y otro ambiental. Mientras que el informe final para la modalidad 2, como los proyectos fueron aprobados en las escuelas, constituye los informes de tesis, donde se adjunten las actas de sustentación aprobadas, ¿sí? Hay que recordar que es obligatorio estas nociones, no son y tienen tiempo perentorio. Siempre hay que respetar las fechas. Muy bien, algo más importante para terminar, algo también importante para terminar son los entregables. ¿Cómo voy a cerrar mi proyecto? ¿Cómo voy a cerrar mi proyecto? Ya nos decían que debemos separar 4 meses para armar este expediente final. ¿Qué debe tener ese expediente final? El informe económico, que lo hacen con la oficina de contabilidad. El informe de patrimonio, que lo hacen con la oficina de patrimonio. ¿Ok? El informe técnico, que es este informe que acabamos de ver, estas partes. Un informe sobre el impacto social científico. Es un informe aparte. Sí, eso es lo que nos están pidiendo, sobre todo. Un artículo publicado, ¿sí? Mínimo un artículo. Y ese artículo debe ser en WOS o en Scopus, pero también puede tener su equivalente en Cielo. ¿Cuál es el cuartil más bajo de Scopus? El Q4. ¿Cuánto, según Cositex, equivale? 2 puntos. ¿Cuánto equivale un cielo? 1 punto. Es decir, pueden tener un Scopus o en su defecto 2 cielos. Hay que recordar que para Concitec también un equivalente son los libros de investigación. ¿Cuánto equivale un libro de investigación? 2 puntos. Entonces podríamos tener un artículo WOS o Scopus, podríamos tener 2 cielos o un libro de investigación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Muy bien. Entonces, también puede ser una patente en curso positivo. ¿A qué llamamos una patente en curso positivo? Hay que saber que la Oficina o la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica también nos ha educado con bastantes charlas en todas las facultades este hecho de poder postular a una patente, ¿sí? A una patente, ¿sí? Esta patente me parece que es modalidad de uso e invención. Se forma una solicitud y si la solicitud da positivo, esto sería una patente en curso positiva, ¿cierto? Porque podemos lanzar la solicitud y sale negativo, ¿no? Acá podríamos cerrar entonces con un artículo Scopus o WOS, 2 cielos, o un libro, o una patente en curso positiva, con cualquiera de las 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque así lo contempla también el reglamento del CONCITEC. Y como acá dice un artículo o su equivalente, promovemos todo eso. Eso es para la modalidad 1 y 3. En el caso de la modalidad 2, esto cambia. ¿Cuál es? 4 artículos publicados, ¿sí? Porque tenemos 4 tesis. Tienen que ser 4 artículos publicados. Y acá manejamos la indización cielo, Scopus o WOS. Es decir, que los 4 podrían ser cielo, o los 4 Scopus, o uno cielo, o algunos Scopus. No hay acá equivalencias, porque cada proyecto debe tener su propia publicación. Pero si son tesis de posgrado, estos dos no serían 4 artículos, ¿cierto? Porque bien 4 de pregrado o 2 de posgrado. Y estos 2 de posgrado también podrían ser en cielo, WOS o Scopus. ¿Ok? Eso es para la modalidad. Hay que recordar que en la modalidad 1 y 3, ellos también tienen tesistas, ¿ok? Pero no se obliga a ellos sacar una publicación por tesista, pero sí se les obliga a tener tesistas, ¿ok? Sí deben tener tesistas. Me parece que ya lo pasamos eso, que el mínimo era un año, era uno.
por proyecto. Todo lo que no se contempla acá será resuelto por el Vicerrectorado de Investigación. Y todos los anexos que hemos conversado están acá, ¿no? Ahora se ha tenido mucho cuidado para tener muy específico, incluso las cartillas de evaluación. Esta es la cartilla de evaluación de la modalidad 1 y 2, me parece. Esta es la cartilla de evaluación. Modalidad 1 y 3, perdón. Y de la modalidad 2 es esta última. Estoy mostrando. ¿Sí? Muy bien, esta es modalidad 2, el de laboratorios. Muy bien, entonces ahora sí voy a leer sus preguntas, pero también si alguien tiene puede levantar la mano. Muy bien, entonces acá hay algunas preguntas. A ver, permítame hacer un poquito más grande. Em, ah, muy bien. Bueno, tengo preguntas de redes sociales porque acá en el sub no tengo pregunta alguna, salvo el hecho de las restricciones que ya nos lo comentó el profesor Nilsson y del envío de las bases y reglamento para aquellos que llenen el enlace Drive. ¿Es una modalidad que tiene una tendencia para las sedes? Sí, la respuesta es sí. Es una modalidad, una convocatoria, me estoy refiriendo, que tiene una tendencia para los laboratorios de investigación. Sí, hay que recordar que nuestro cronograma, ya desde el año 2021 se programó que en el año 2022 tendríamos subvención de tesis, pero que se desarrollen en laboratorios. También en el año 2021 mencionábamos, además de las convocatorias, en el año 2023 vamos a tener el ítem campus responsable y se dio. Y también ya en el año 2021 mencionamos que después de hacer una auditoría y el monitoreo, en el 24 tendríamos la modalidad para laboratorios. Y ahora lo tenemos. Se ha promovido que efectivamente exista, ¿sí? Que efectivamente exista una partida semejante para el número de laboratorios que hay. Sin embargo, todas estas situaciones no son tan fáciles de conseguir, ¿cierto? No son tan fáciles de conseguir. Entonces, lo que se tiene, ¿sí? Lo que se tiene son 52 vacantes para los proyectos de investigación de tesis y posgrado en laboratorios de investigación. Y tenemos 55 posibles postulantes. Así que 55 a 52 van por ahí. Yo creo que es una muy buena posibilidad para que los jefes de laboratorio puedan postular y fortalecer su equipamiento, los insumos, ya que son los laboratorios que se han localizado que más atienden a tesistas. ¿Ok? Hay una pregunta también en redes sociales que dice, ¿los asesores de tesis son los mismos jefes de laboratorio? No necesariamente. Hay que recordar que en la auditoría de laboratorios se solicitó el equipo de trabajo de esos laboratorios. O sea, esos laboratorios deben tener un equipo de trabajo. ¿Ya? Y ese equipo de trabajo, ya miren, vamos acá a nuestra página web de la Dirección de Investigación. Este equipo de trabajo es multidisciplinario, ¿no? Y ahora también tenemos las restricciones que los docentes investigadores pueden tener, a lo mucho 5 tesistas, y los que no son docentes investigadores, 3 tesistas, ¿no? Entonces, no necesariamente es el jefe de laboratorio, ¿no? El jefe de laboratorio más bien asume un rol que tiene que ver justamente con la obtención del equipamiento o insumos, ¿no? Y si es tesista, bueno, asumirá indirectamente también pues este rol de ser el asesor de la tesis, ¿no? Pero sí debe ser una tesis que se está desarrollando allí. Profesor, hay otra pregunta que dice, si yo mi tesis no he declarado que lo estoy haciendo en un laboratorio, ¿no? Porque lo estaba haciendo en el departamento técnico, pero el equipamiento del laboratorio auditado sí me sirve. ¿Puedo filiar con ese? Sí. Si en su proyecto de investigación no se ha declarado un ambiente específico, usted por una carta, ¿no? Una declaración jurada puede declarar que efectivamente su proyecto de tesis lo está realizando en el laboratorio. Esa declaración jurada debería ser firmada por el tesista y el jefe del laboratorio. Hay que recordar que si ustedes ya declararon que lo están haciendo en otro laboratorio, pues es imposible por una declaración jurada traspasar esa responsabilidad al otro, ¿no?
Todo ello es revisado por el comité evaluador. Entonces, le estoy comentando lo que ellos ya han dado sus alcances. ¿Ok? El profesor Alex Díaz dice, buen día, ¿la publicación en Scopus debe ser solo artículo o también puede ser un review o proceeding? Puede ser también un review o proceeding. Ya puede ser un artículo de investigación original, puede ser un artículo de revisión, que son los review, y se está considerando también acá también los proceeding. Pero hay que recordar que la equivalencia, profesor Alex, es lo que rige allí, ¿no? O sea, los proceeding también están clasificados como un punto. Entonces, si acá nos muestra un Scopus factor de impacto, podrían ser un Scopus con factor de impacto o un cuartil 4321, pero si son proceeding tendrían que ser dos, ¿cierto? Entonces, gracias al profesor, hay que recordar que puede ser un Scopus con cuartil o puede ser dos proceeding Scopus o dos proceeding también WOS que hay, o dos cielos, o una patente, o un libro, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los laboratorios auditados? Muy bien, esta es la Dirección de Investigación y Ética, esta es la página web, ¿no? Nuevamente voy a colocarlo, por favor, no sé si también lo podemos colocar en el Facebook, pero acá ya lo coloqué en la del Zoom, y esta es la dirección de de la gestión que se da en la universidad. Acá vamos a tener todas las noticias, pero en la columna de la izquierda vemos misión, visión, organigrama, unidad, canon, PICFEDU, concurso, investigador, laboratorios de investigación. Vamos a hacerle un clic y acá vamos a encontrar aquellos laboratorios. Así que hay algunos tesistas que están diciendo cuáles son los laboratorios auditados. Acá están las fichas por facultad. Miren, ciencias biológicas, vamos pasándonos a ciencias agropecuarias, vamos pasándonos a física, vamos pasándonos a farmacia, vamos pasándonos a enfermería. Entonces, cada una de estas tiene sus laboratorios auditados. ¿Ok? Hay que recordar que la norma nos dice aquellos que han sido categorizados y acá nos presentan cuatro columnas. Las que están en B de básico, las que están de rojo, no han alcanzado categorización. Se inscribieron, pasaron la auditoría, pero no han sido categorizados. Les falta un poquito más, ¿no? Y hay que recordar que ese comité auditor también fue externo, sí, fue externo a la dirección de investigación pero sí tenemos en determinadas facultades laboratorios con categoría emergente, que está de color celeste. Por ejemplo, en biológicas está la sección técnica, está microbiología, está artropodología, protozoología, citometría, limnología, acuicultura. Pero también hay laboratorios que están categorizados un poco más arriba, que son los llamados por consolidar. Y allí, en este caso, vamos a tener la etiqueta anaranjada, como por ejemplo biotecnología e ingeniería genética. Y también vamos a tener los laboratorios consolidados, que son los de etiqueta amarilla, como por ejemplo el de biología molecular, el de genética de población. Y así como tiene esta facultad, también lo vamos a tener en otras facultades. Claro está, en virtud a su categorización. Por ejemplo, acá en física solamente tienen consolidados, así son los de más alta categoría, ¿no? En enfermería me parece que solamente tienen emergentes, en farmacia sí tenemos también de los tres. Entonces, sí, efectivamente hay una posibilidad fuerte que estos 52 laboratorios puedan hacerse. Así que ya saben, estudiantes, hay que recordar también que la investigación es multidisciplinaria. En la anterior convocatoria hubo estudiantes de maestrías en ciencias biológicas que lo hicieron en laboratorios de farmacia, hay estudiantes de farmacia que lo hicieron en laboratorios de ciencias agropecuarias. Entonces, como es multidisciplinaria y tienen también un asesor y coasesor, pueden asociarse a un laboratorio de los ya mencionados acá. Profesor, ¿cómo sé? Hay una pregunta, no sé si cabe el día de hoy, pero dice, ¿cómo sé si la universidad tiene cierto equipamiento que yo necesito? Bueno, en esta misma columna de la izquierda, en la parte final, hay dos gráficos. Uno dice auditoría según laboratorio, voy a abrir, y el otro dice según equipos. ¿Ya? Este es un Power BI, BI,
que nos resume lo que nosotros tenemos, como Universidad Nacional de Trujillo, lo que nosotros tenemos. Es más, se está tratando de que sea efectivamente algo, eh, como podríamos mencionar, que se pueda actualizar en vivo, de tal manera que si en algún proyecto se compra un equipo, automáticamente aparece así. Estos dos enlaces que les estoy mostrando, este es uno de ellos, lo tiene el empresariado, ¿no? Entonces, por eso que algunas escuelas nos han llamado, nos dicen, nos está visitando tal empresa, miren, pero ha llegado de la nada. No, no ha llegado de la nada, le decimos, ¿no? Sino que nosotros hemos cursado a todo el empresariado que tiene que ver con la zona de zootecnia, agroindustrial, agropecuario, metalmecánica, los equipos que nosotros tenemos acá. ¿No? Hemos tenido algunos cafés, en algunos oportunidades han ido sus decanos, han ido sus profesores investigadores. Entonces, esto es lo que tiene la empresa, ¿ya? Esta es una anterior actualización donde están los nombres de los laboratorios, las facultades a las cuales pertenecen. Yo puedo ir filtrando y puedo ir viendo en qué categoría están, a qué facultad pertenece, qué equipos tiene, ¿no? Entonces, si uno de los jovencitos me dijo, profesor, ¿tendrá el equipo que yo necesito? Bueno, ya sabe dónde buscar. Si quiere específicamente ver, acá también hay un segundo gráfico dinámico. Entonces, a ver, también voy a compartirlo acá. Y, por ejemplo, esto ha sido muy reciente, no recuerdo, creo que era un equipo de espectroscopía, me parece, ¿no? Entonces yo le di el enlace, ¿no? Y acá, ¿no? Sí, yo puedo buscar, no sé, me imagino, por ejemplo, que un bioreactor qué puede ser, por ejemplo, un equipo, bueno, un efectil, puede ser un microscopio electrónico, bueno, un autoclave, a ver, lo más básico, autoclave. Y sí, efectivamente, tenemos autoclaves y acá te dice en qué facultades tienen los autoclaves. ¿Ya? ¿Sí? Miren, tenemos autoclaves en el laboratorio de simulaciones, en el laboratorio de suelos y foliares, laboratorio de biomoléculas, de genética de poblaciones, de arqueobiología, bueno, ¿sí? Y todos esos laboratorios que tenemos, creo que casi todos tienen autoclave, pero H. Entonces, acá también podremos filtrar el equipo que tenemos, cuántas unidades tienen. Y bueno, ya les voy adelantando de que también está por salir el reglamento de laboratorios de investigación auditado. Si bien es cierto, ahora estamos dando esta subvención que está encriptada, podríamos decir, dentro de los proyectos de tesis de los estudiantes, pero bien sabemos que estos proyectos de tesis no solamente van a servir para estos tesistas, sino para más recurso humano. Es importante ver el hecho que sí, se está apostando por fortalecer estos laboratorios. Y en el reglamento también estamos colocando las condiciones que debe tener un laboratorio. Ya se ha hecho algunas sugerencias en las auditorías, por ejemplo, que tengan un subjefe para que el laboratorio continuamente esté aperturado. Y en este caso vamos a promover, tenemos un piloto en ciencias biológicas y un piloto, me parece, en ciencias sociales, el de poder tener enlaces Drive para el uso masivo de los equipos. ¿No? El tiempo de vida de los equipos muchas veces está en virtud justamente al tiempo cronológico y no necesariamente al uso del equipo, aun cuando hay una relación directa. Entonces, sí queremos que se usen mucho los equipos porque van cambiando de modelo, van cambiando de generación, el no uso a veces deteriora más que el uso frecuente. Entonces, queremos construir estos drive para que abiertamente esté disponible los recursos para la comunidad universitaria. No necesariamente para las tesis de esa facultad o de esa escuela, sino para todo. Muy bien, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Hay una pregunta más. Miguel Valverde nos dice en la modalidad 2, ¿cuál es la equivalencia de una tesis de posgrado y tesis de pregrado? Ahí no hay equivalencia, no hay equivalencia. O sea, por tesis, una publicación. Solamente que como son en mayor número, a diferencia de la modalidad 1 y modalidad 3, esa publicación puede ser desde Ciel. Así que si yo postulo con 4 tesistas de pregrado, van a tener que publicar 4, mínimo en Ciel.
Si postulo con 2 de posgrado, 2 publicaciones, que también puede ser mínima desde 100. Disculpen, nos hemos pasado de hora, pero creo que hemos liberado tanto las preguntas por redes sociales como de acá. No me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Y hay que recordar que las sugerencias, las preguntas, en virtud de ello, vamos a hacer sugerencias de mejora, pero si alguien de ustedes se anima a hacerlo, lo puede hacer también al correo de la dirección, ¿no? Y que voy a anotar ahora mismo, que es dinunitru.edu.p. Entonces, nos serviría mucho para nosotros tener algo más. Yo creo que en la modalidad 2 deberíamos aperturar más por esto. Yo creo que en la modalidad uno deberíamos delimitar más por eso. Yo creo que podríamos en el presupuesto evidenciar cosas más. Eso realmente nos sirve porque es un sustento y es algo que ha caracterizado nuestra gestión desde que hicimos la línea de investigación con el aporte de los 1.200 docentes y así cada uno de los acápites que hemos hecho. Me queda más que agradecer y bueno, hasta otra oportunidad. Muy buenos días con cada uno de ustedes.